Sesión para elegir al magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia para el magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Iniciamos con el primer candidato, que es Eduardo Estrada Revolorio. Tiene la palabra el magistrado vocal número 2. Gracias, señora presidenta. En relación al postulante Eduardo Estrada Revolorio, considero que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Amparo y otras leyes ordinarias. Sin embargo, por tener otros perfiles que analizar, en este momento mi voto no es favorable. Gracias, magistrado. Vocal 4, Delia Marina Dávila Salazar. Muchas gracias. Considero que el postulante Eduardo Estrada Revolorio reúne todos los requisitos establecidos legalmente para optar el cargo. Sin embargo, por tener otras opciones, en este momento no le doy el voto. Magistrado vocal 6, Sergio Pineda Castañeda. Gracias, señor presidente. A mi criterio, el aspirante Eduardo Estrada Revolorio reúne los requisitos de idoneidad, capacidad, honradez y honorabilidad establecidos en el artículo 113 constitucional y en el artículo 151 de la Ley de Amparo. Sin embargo, para ver otros perfiles, en este momento no le doy mi voto. Gracias, magistrado. Magistrada vocal 8, Silvia Verónica García Molina. De conformidad con los artículos que ya han sido enunciados de la Constitución Política de la República de Guatemala, el licenciado Eduardo Estrada Revolorio cumple con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez. Tiene un amplio currículum y también tiene carrera judicial y por lo tanto le doy mi voto. Gracias, magistrada. Magistrado vocal 13. Yo quiero ratificar los conceptos vertidos sobre el aspirante Eduardo Estrada Revolorio en la primera etapa. Sin embargo, por tener otra opción, en este momento no le doy voto favorable. Magistrada vocal 3, Vitalina Orellana y Orellana. Como ya lo manifesté, que él llenaba requisitos y habiendo analizado su expediente, pues como tiene conocimientos en docencia, y él ya lo he indicado, pero por tener otros perfiles no le daré mi voto. Gracias, magistrado vocal 5, Felipe Baquiash. Muchas gracias. Tal como lo referí en la primera etapa de esta actividad, dicho aspirante es idóneo, capaz y honorable. Sin embargo, no le doy mi voto. Magistrado vocal 11, Antonio Pineda Varales. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, el postulante Eduardo Estrada Revolorio cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, por tener otros postulantes, en este momento no le doy mi voto. Gracias. Magistrada 12, María Eugenia Morales. Gracias, presidente. Yo también voy a ratificar mi voto anterior en el sentido que el señor Eduardo Estrada Revolorio llena los requisitos y es maestro en docencia con 27 años de ejercicio notarial. Y por ello, yo en esta ocasión no voy a darle el voto favorable. Gracias. Magistrado Fredín Fernández Ortiz. Muchas gracias, presidenta. Reitero lo que expresé
respecto de las exigencias constitucionales del postulante Eduardo Estrada Revolorio, y considero también que por el momento no le doy mi voto a su favor. Gracias. Gracias. Jaime Amílcar González Dávila. Muchas gracias, presidenta. Oportunamente me manifesté sobre la idoneidad y capacidad del licenciado Eduardo Estrada Revolorio, y en este caso ratifico lo mismo, y en cuanto al voto, en este momento no se lo doy por tener otras opciones que verificar. Sí. Gracias, magistrado. Tiene la palabra el magistrado Néctor Guillebaldo de León Ramírez. Gracias, señora presidenta. No obstante que en su momento me refería a la idoneidad y a los principios que establece la Constitución y la Ley de Amparo con respecto al candidato Eduardo Estrada Revolorio, por tener otras opciones más adelante que elegir, me abstengo de dar el voto a la apreciable colega. Gracias, magistrado. Yo emito mi voto por el postulante Eduardo Estrada Revolorio. Ya me manifesté en cuanto a su capacidad, su idoneidad y a su honradez, y le doy mi voto. Entonces, tiene 2 votos a favor, 11 votos en contra. Pasamos con el siguiente postulante, por favor. Es la licenciada Sara Griselda Yoc. Tiene la palabra la magistrada vocal tercero, Vitalina Orellana y Orellana. Ya hice las consideraciones en cuanto al aspirante y señora juez Sara Griselda Yoc, pero en este caso, por querer analizar otros perfiles, no le doy mi voto en este momento. Gracias, magistrada. Magistrado vocal quinto, Felipe Baquiash. Muy bien. Tomando en cuenta el perfil académico que ostenta la doctora Sara Griselda Yoc, así como su amplia experiencia judicial en distintos departamentos, mi voto es a favor. Gracias, doctor. Doctor José Antonio Pineda Varales, magistrado 11º de la Corte Suprema. Muchas gracias, señora presidente. Considero que la profesional Sara Griselda Yoc reúne las características y los presupuestos establecidos en el artículo 113 constitucional y en el 151 de la Ley de Amparo, que tiene una amplia experiencia jurisdiccional y una experiencia muy buena académica. No obstante, por tener otras opciones, por el momento no le doy mi voto. Gracias, magistrado. Magistrada vocal 12ª, María Eugenia Morales. Gracias, presidenta. Igual voy a tener el voto coherente, en el sentido que analicé la hoja de vida de la postulante Sara Griselda Yoc con un amplio ejercicio jurisdiccional, 19 años, 6 meses como jueza de primera instancia, pero además es como abogada particular 6 años y ha trabajado en la defensa pública penal. Entonces, su experiencia judicial hace que yo conceda mi voto a favor de ella. Gracias, presidenta. Gracias, magistrada. Tiene la palabra el magistrado Neri Medina, vocal segundo de la Corte Suprema de Justicia. A mi criterio, la postulante cumple con lo normado en los artículos 103 y 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Amparo y otras leyes ordinarias. Sin embargo, por tener otros perfiles que analizar, en este momento mi voto no es favorable. Gracias, magistrado. Magistrada vocal cuarto, Delia Marina Dávila Salazar. Muchas gracias. En cuanto a la postulante Sara Griselda Yoc, considero que reúne los requisitos de honorabilidad, idoneidad y honradez, así como la trayectoria profesional, el conocimiento, la experiencia
para poder ser designada en el cargo de magistrada suplente, por lo tanto doy mi voto a favor. Gracias, magistrada. Magistrado vocal octavo, Sergio Pineda Castañeda. Soy vocal sexto, señora presidenta. Señora, perdón, vocal sexto. Hoy estoy lista. Bien, en relación a la aspirante Sara Griselda Yoc, revisando su hoja de vida, considero que sí reúne los requisitos establecidos en el artículo 113 y el 270 de la Constitución y el 151 de la Ley de Amparo. Sin embargo, por tener otras opciones, en este momento no le doy mi voto. Muchas gracias, magistrado. Magistrada Silvia Verónica García Molina, magistrada vocal octavo de la Corte Suprema, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La licenciada Sara Griselda Yoc reúne los requisitos establecidos tanto en nuestra convocatoria como en la Constitución Política de la República de Guatemala y Ley de Amparo. Al igual que en la primera ronda que tuvimos de votaciones, yo voto a favor de la licenciada Yoc. Muchas gracias, magistrada. Magistrado 13º, Manuel Duarte Barrea, tiene la palabra. Gracias. Yo ratifico que la aspirante Sara Griselda Yoc reúne los requisitos habilitantes para optar al cargo, así como los méritos correspondientes que se exigen en la Constitución y la legislación. Sin embargo, por tener otra opción, en este momento no le doy voto favorable. Gracias, magistrado. Magistrado Fredín Fernández Ortiz tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Nuevamente, con relación a la aspirante Sara Griselda Yoc, reitero lo que expresé en la primera ocasión, y por tener también otras opciones u otra opción, yo tampoco le doy mi voto. Gracias, señor magistrado. Se le da la palabra al magistrado Jaime Amílcar González Dávila. Muchas gracias. Sí, efectivamente, considero que la licenciada Sara Griselda Yoc cumple con los requisitos que establece el artículo 113 de la Constitución, así como lo estableció en el artículo 270 y, por supuesto, el 151 de la Ley de Amparo. Mas, sin embargo, en este momento no le doy mi voto por tener otras opciones. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrado Néctor Guilebaldo de León Ramírez. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, lo dije en su momento, la abogada Sara Griselda Yoc sí cuenta con las calidades para desempeñarse como tal en la Corte Constitucional, pues porque cumple con los requisitos exigidos por la Constitución y la Ley de Amparo. Sin embargo, por existir otras opciones, no le otorgo mi voto. Disculpe, no se escuchó. ¿No? Yo procedo a emitir mi voto por la postulante Sara Griselda Yoc, congruente con mi voto anterior y considerando que cumple con los requisitos de idoneidad, capacidad y honradez, alta experiencia y amplia trayectoria, le doy mi voto. Votos a favor 5, votos en contra 8. Pasamos con la postulante Irma Janet Valdés Rodas. Tiene la palabra la magistrada Vitalina Orellana y Orellana. En cuanto a la aspirante, la honorable juez Irma Janet Valdés Rodas, ratifico todo lo indicado ya anteriormente hacia su hoja de vida, su exposición, pero por tener otras opciones que considerar, en este momento no le doy mi voto. Gracias. Magistrada vocal quinto. Muchas gracias. Anteriormente ya me referí a la capacidad académica, experiencia jurisdiccional de la doctora Irma Janet Valdés. En consecuencia, considero que es una persona idónea, capaz y honorable. Por lo consiguiente, voto es favorable. Gracias. Magistrado 11º, Antonio Pineda Varales, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Tal y como lo indiqué
en la primera ronda de votaciones, al analizar el expediente correspondiente de la abogada Irma Yanet Valdés Rodas, considero que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 113 constitucional y en el 151 de la Ley de Amparo. Y para ser congruente con mi voto anterior, le otorgo el mismo en esta oportunidad. Gracias, magistrado. Magistrada 12ª, María Eugenia Morales Aceña, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Yo también, coherente con el análisis anterior, que la postulante Irma Yanet Valdés Rodas reúne los requisitos constitucionales y los específicos o especiales de la Ley de Amparo, exhibición personal y constitucional. Doy mi voto a favor de ella. Gracias, magistrada. Magistrado vocal segundo, Neri Medina. A mi criterio, la postulante sí cumple con lo normado en los artículos 113, 270 constitucionales, lo establecido en la Ley de Amparo y otras leyes ordinarias. Sin embargo, por tener otras opciones que analizar, en este momento mi voto no es favorable. Gracias, magistrado. Magistrada vocal cuarta, Delia Marina Dávila Salazar. Gracias. Considero que la doctora Irma Yanet Valdés Rodas cumple todos los requisitos constitucionales y los requisitos regulados en la Ley de Amparo y en la Ley de Probidad, pues es una profesional idónea, capaz, honorable y además tiene una gran trayectoria profesional, resaltando que en el organismo judicial tiene 28 años de servicio, lo cual ha sido reconocido por tener un récord intachable. También ha sido reconocida por la Asociación de Jueces y Magistrados por el apoyo en la dignificación de jueces y magistrados en el organismo judicial. También es importante resaltar sus aportes a la academia como docente universitaria y docente en la Escuela de Estudios Judiciales. Aparte de eso, su proyección también humana y social como colaboradora en el proyecto de prevención del delito y la violencia en centros educativos. Su gran experiencia jurisdiccional como jueza por 22 años. Felicito la participación de mujeres valientes con los méritos suficientes para poder optar a estos cargos. Por eso voto en favor de la doctora Irma Yanet Valdés Rodas. Gracias, magistrada. Magistrado vocal sexto, Sergio Amadeo Pineda Castañeda. Gracias, señora Presidenta. En relación a la aspirante Irma Yanet Valdés Rodas, reúne los requisitos tanto constitucionales como los establecidos en la Ley de Amparo, además de los requisitos de la presente convocatoria. Sin embargo, por tener otras opciones, en este momento no le otorgo mi voto. Gracias, señor magistrado. Magistrada vocal octavo, Silvia Verónica García Molina. Gracias, señora Presidenta. En virtud de que la doctora Irma Yanet Valdés Rodas reúne los requisitos establecidos en ley, así como los de nuestra convocatoria, después de haber oído la amplia experiencia que tiene en el área judicial, yo emito el voto en favor de la doctora Irma Yanet Valdés Rodas. Muchas gracias. Magistrado vocal 13º, Manuel Duarte Barrera, tiene la palabra. Gracias. Yo ratifico que he verificado el cumplimiento de los requisitos constitucionales habilitantes y de los méritos para optar al cargo de magistrado.
hago propio los conceptos que se han vertido sobre el perfil profesional, académico y experiencia laboral en la judicatura de la aspirante Irma Yanet Valdés Rodas. Sin embargo, por tener definida otra opción, en este momento no le doy mi voto favorable. Gracias. Magistrado Fredín Fernández Ortiz tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidente. No cabe duda que es importante la trayectoria de la doctora Irma Yanet Valdés Rodas al frente de tanto de las judicaturas como también su calidad profesional. Sin embargo, en este momento, por tener otras opciones, no le doy mi voto. Gracias. Magistrado Jaime Amílcar González Dávila. Muchas gracias. Efectivamente, considero que la doctora Irma Yanet Valdés Rodas sí cumple con los requisitos que establece la Constitución Política y la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Más sin embargo, por tener otras opciones, en este momento no le doy mi voto. Magistrado Néctor Guilebaldo de León Ramírez. Gracias, señora Presidenta. Al igual que quien me antecedió en la palabra, es de admirar precisamente la hoja de vida de la licenciada Valdés Rodas, y también cumple con los requisitos que están establecidos en la Constitución y en la Ley de Amparo. Sin embargo, por existir otra opción para elegir, no le doy mi voto en esta oportunidad. Procedo a emitir mi voto por la candidata Irma Yanet Valdés Rodas. Manifiesto y reitero los conceptos que ya vertí sobre ella en la votación anterior. Considero que, de conformidad con el artículo 113 constitucional, tiene la idoneidad, la capacidad y la honorabilidad para desempeñar este cargo, además de su alta experiencia, amplia trayectoria y alta capacidad. Por lo tanto, le otorgo mi voto. La postulante obtiene 6 votos a favor y 7 votos en contra. Pasamos con el próximo postulante. Que es el señor Julio Enrique Ricardo Dougherty Líquez. Ay, perdón, sí, perdón. Él solo para titular se postuló. Perdón. Vamos a conocer el número 4, Walter Paulino Jiménez Techac. Tiene la palabra el magistrado vocal segundo. ¿Qué me ponen esto aquí? Gracias, señora Presidenta. A mi criterio, el postulante doctor Walter Paulino Jiménez Techac cumple con lo normado en los artículos 113, 270 constitucionales, Ley de Amparo de Exhibición Personal y otras leyes ordinarias. Después de analizar detenidamente su hoja de vida en todos sus aspectos, mi voto es favorable. Gracias, magistrado. Magistrada vocal cuarto de la Corte Suprema, Delia María Dávila. Muchas gracias. Considero que el postulante Walter Paulino Jiménez Techac cumple con todos los requisitos legales y reitero los conceptos vertidos en la anterior oportunidad. Por lo tanto, le doy voto a favor. Perdón, magistrada, disculpe, no escuché. A favor. A favor. Magistrado vocal sexto, Sergio Pineda Castañeda. Gracias, señora Presidenta. Tal y como lo manifesté cuando se eligió el magistrado titular, el doctor Walter Paulino Jiménez Techac tiene formación no solo académica, sino también docencia, así como una trayectoria relevante en el organismo judicial.
y siento que cumple los requisitos del 113 y 270 de la Constitución y 159 de amparo. Por tal razón le doy mi voto favorable. Gracias, magistrado. Magistrada vocal octavo, Silvia García Molina. Sí, señora Presidente, ya ha sido revisado, ¿verdad?, ampliamente el currículum del licenciado Walter Paulino Jiménez Techach. Escuchamos aquí también sus respuestas a la pregunta, su respuesta a la pregunta realizada y su presentación de su plan de trabajo. No obstante, en la primera ronda yo no le di el voto favorable en virtud de que tenía otro candidato u otros candidatos, ¿verdad?, por los cuales escoger. En esta oportunidad yo sí le doy mi voto favorable al licenciado Walter Jiménez. Muchas gracias, señora magistrada. Magistrado vocal 13º de la Corte Suprema, Manuel Duarte. Gracias. Yo ratifico y pues reitero que verifiqué el cumplimiento de los requisitos constitucionales habilitantes y que el candidato doctor Walter Paulino Jiménez Techach también tiene y acreditó los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. En particular también me llamó la atención la trayectoria que en el organismo judicial ha desempeñado, su desempeño como juez, ¿verdad? Y también valoré mucho la manifestación que él hizo de su programa de trabajo, que me permitió ver su visión sobre lo que un magistrado de la Corte de Constitucionalidad sobre cómo debe desempeñarse. Por eso doy mi voto a favor del aspirante doctor Jiménez Techach. Gracias, magistrado. Magistrada vocal tercero, Italina Orellana y Orellana. Bueno, cuando analicé el expediente del doctor Walter Paulino Jiménez Techach para titular, indiqué que era uno de los aspirantes que yo podría tomar en consideración para que fuera magistrado a la Corte de Constitucionalidad. Y lo manifesté así porque de la exposición que él hizo aquí en esta sala de vistas, de su plan de trabajo y de su hoja de vida, más el expediente que nosotros tenemos a la vista y que podemos corroborar los datos, pues una situación que me llamó mucho la atención es que el propio organismo judicial le entregó un reconocimiento a la excelencia. Manifestó también, lo cual es verdadero, que en los años que tiene fungiendo como juez, pues nunca ha recibido, no tiene quejas. Es un juez con una alta trayectoria y también, pues en el conocimiento tiene estudios superiores, como bien lo podemos verificar cuando calificamos su hoja de vida, y esos son los argumentos que me hacen llegar a la conclusión y otorgarle mi voto a favor. Gracias, magistrada. Se concede el uso de la palabra al magistrado vocal quinto, Josué Felipe Baquiash Baquiash. Muchas gracias. Informo a los compañeros magistrados y magistradas que cuando revisamos el formulario de solicitud del doctor Walter Paulino Jiménez Techach, recuerdo con exactitud que él optó para magistrado titular y para magistrado suplente. Por lo consiguiente, después de haber analizado la trayectoria en el ámbito jurisdiccional, lo académico, su preparación académica, los méritos recibidos, en esta ocasión mi voto es favorable para el doctor Walter Paulino Jiménez Techach. Muchas gracias, magistrado. Se le da el uso de la palabra al vocal 11º, Antonio Pineda Varales. Muchas gracias, señora Presidente. Al analizar el currículum del doctor Walter Paulino Jiménez Techach, considero que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política
de la República de Guatemala y con el artículo 151 de la Ley de Amparo. La verdad es que el currículum del doctor Paulino Jiménez Texach es sumamente amplio, tiene méritos académicos, tiene muchos años de laborar en el organismo judicial y tiene amplia experiencia jurisdiccional, tiene publicaciones y considero que de ser electo para la Corte de Constitucionalidad como magistrado suplente hará un buen trabajo. Considero que, si bien es cierto, en la primera ronda de votaciones para magistrado titular no voté por él, también lo es que indiqué que por el momento no le daba mi voto, pero al analizar debidamente su currículum, considero que es oportuno otorgarle en esta oportunidad mi voto para magistrado suplente. Gracias, magistrado. Magistrada segunda de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia Morales, tiene la palabra. Gracias, presidenta. También he analizado el currículum del doctor Walter Paulino Jiménez Texach y también estimo que él cumple, como lo dije en la primera ronda, todos los requisitos constitucionales y los especiales que trae la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Yo dije que tiene 33 años ininterrumpidos en su carrera judicial, desde juez de paz hasta actualmente como presidente del juzgado del Tribunal de Sentencia Penal del departamento de Chimaltenango. Resalta su currículum que por primera vez en la historia de Guatemala se desarrolló un caso del conflicto armado interno, el caso Choatalum, en donde se juzgó y condenó a Felipe Cusanero Koch como comisionado militar por el delito de desaparición forzada, pero también resalta su ecuanimidad en que participó en el caso de la masacre del Aguacate y otro también en el departamento de Quiché, en el caso de una alcaldía indígena, y especialmente ahí donde aplicó el convenio 169 de la OIT, donde se reconoce el derecho indígena, lo que produjo un estudio denominado Dos Justicias. A mí me parece muy relevante la participación en estos casos y también puse atención en cómo él pudo exponer su plan de trabajo y su objetivo esencial es garantizar la independencia del máximo tribunal. Quiere responder en su gestión a las demandas de la sociedad guatemalteca y nos hizo ver que él ha sido evaluado 4 veces, que la última para optar a un cargo a la Corte Suprema de Justicia obtuvo la nota de 95 puntos. Por eso, en coherencia anterior, estimo darle mi voto favorable al doctor Walter Paulino Jiménez Texach. Muchas gracias, magistrada. Tiene la palabra el magistrado Fredín Valdemar Fernández Ortiz. Muchas gracias. Pues en esta ocasión yo voto por el postulante Walter Paulino Jiménez Texach por varias razones. Primero, porque cumple con los requisitos o exigencias constitucionales reguladas en los artículos 113, 270, así como los especiales establecidos en el artículo 151 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Además, porque noté que es un excelente narrador, porque nos llevó de la mano a través de su currículum y después a través de su plan de trabajo que propuso y que a mi criterio contiene cuestiones muy concretas
irrealistas susceptibles de ser aplicadas si se le designa como magistrado de Corte de Constitucionalidad. Por eso es que voto a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Tiene la palabra el magistrado Jaime Amílcar González Dávila. Muchas gracias, señora Presidenta. Efectivamente, al momento, en el proceso anterior, mi voto en contra del doctor Walter Paulino Jiménez Texach fue negativo, pero esa situación tiene como base que, llegado su momento, constaté la experiencia del magistrado Molina Barreto versus la experiencia del doctor Jiménez Texach. Y en ese orden de ideas pensé, desde que analicé el expediente, que efectivamente el doctor Jiménez Texach podría llegar a ocupar la plaza de magistrado suplente en la Corte de Constitucionalidad, por lo cual sigo sosteniendo ese pensamiento del día de ayer y en ese sentido voto a favor del doctor Walter Paulino Jiménez Texach. Gracias, señor magistrado. Se le da la palabra al magistrado Néctor Willebaldo de León Ramírez. Gracias, señora Presidenta. Quiero iniciar mi exposición indicando que mi voto se lo otorgo al doctor Walter Paulino Jiménez Texach, motivando mi decisión en el sentido de que fue un profesional destacado, docente, con una carrera por demás está indicada aquí en el organismo judicial, que cuenta más o menos con un promedio de 32 años, creo yo, si no me estoy equivocado. Pero lo interesante de ello es de que toda la carrera del doctor Paulino Jiménez Texach ha sido construida, ha sido preparada en el interior del país. Y entonces, o sea que no hubo obstáculo para su preparación, sino que por el contrario, cuando se quiere llegar lejos, se llega. Y en ese caso, el doctor lo ha demostrado y además de demostrado está aprobado. Así de que mi voto en esta tarde es por el doctor Jiménez Texach. Muchas gracias, magistrado. Emito mi voto por el candidato Walter Paulino Jiménez Texach. Como lo dije desde la primera vez, el doctor tiene una amplia carrera, 33 años al servicio del organismo judicial ininterrumpidamente, con grados académicos de doctor en Derecho cum laude, con maestría de la misma manera. El doctor, además de eso, tiene una docencia universitaria en todos los lugares de las universidades que funcionan en el departamento de Chimaltenango. Ha sido también catedrático de las promociones de jueces de paz y de instancia. Conoce el interior de la República y tiene una trayectoria intachable. Su última evaluación fue de 95 puntos como juez. Tiene alta experiencia, amplia trayectoria y capacidad. Y habiendo cumplido con los requisitos del artículo 113 y 151 constitucional, le doy mi voto. El candidato Walter Paulino Jiménez Texach tiene 13 votos a favor, 0 en contra. Pasamos, por favor, al siguiente postulante, que es Julio Enrique Ricardo Dougherty Líquez. Magistrado vocal segundo, tiene la palabra. A mi criterio, considero que el postulante cumple con lo estipulado en la normativa contenida en nuestra Constitución Política de la República, la Ley de Amparo y otras leyes ordinarias. Sin embargo, por tener otras opciones que analizar, en este momento mi voto no es favorable. Gracias, señor magistrado. Magistrada vocal cuarto, Delia Marina Dávila Salazar. Muchas gracias. A mi criterio, el postulante Julio Enrique Ricardo Dougherty reúne los requisitos establecidos legalmente
Sin embargo, ya me pronuncié por otras opciones, por lo que no le doy el voto. Gracias, magistrada. Magistrado vocal sexto, Sergio Amadeo Pineda Castañeda. Gracias, señora Presidente. El aspirante Julio Enrique Dougherty Líquens cumple con los requisitos establecidos tanto en la Constitución Política de la República como en la Ley de Amparo. Sin embargo, en esta ocasión no le doy mi voto. Magistrada vocal octavo, Silvia García, tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Luego de haber revisado ampliamente todo el Pleno, lo que fue el expediente del licenciado Julio Enrique Ricardo Dougherty Líquens, y ahora revisar que reúne con todos los requisitos establecidos en la Constitución de honorabilidad, capacidad y honradez, yo sí le doy favorablemente mi voto al licenciado Julio Enrique Ricardo Dougherty. Gracias, magistrada. Magistrado vocal décimo tercero, Manuel Duarte Barreda. Gracias, señora Presidente. Reitero, ratifico que verifiqué el cumplimiento de los requisitos constitucionales del aspirante abogado Julio Enrique Dougherty Líquens, así como la concurrencia en él de los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Sin embargo, por haber ya definido mi voto en favor de otro candidato, respecto a este aspirante, no doy mi voto a favor. Gracias, magistrado. Magistrada vocal tercero, licenciada Vitalina Orellana y Orellana. Como manifesté, admiro la carrera como abogado del licenciado Julio Enrique Ricardo Dougherty Líquens, que me recuerdo tiene 36 años de ejercicio profesional, pero por haber ya emitido un voto favorable en cuanto a la suplencia de magistrado ante la Corte de Constitucionalidad, pues mi voto es en contra. Gracias, magistrada. Magistrado vocal quinto de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Felipe Baquiach. Muchas gracias, magistrada. Anteriormente ya me referí a los tantísimos años que el postulante Julio Enrique Dougherty Líquens tiene en cuanto al ámbito forense. Sin embargo, en esta ocasión, mi voto es desfavorable. Muchas gracias, magistrado. Magistrado vocal décimo primero de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Pineda Varales. Muchas gracias, señora Presidente. Analizando el currículum del distinguido abogado Julio Enrique Dougherty Líquens, considero que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con el artículo 151 de la Ley de Amparo. Al analizar, tal y como lo indiqué en la primera ronda de votaciones, al analizar el currículum del distinguido abogado, considero que tiene una amplia experiencia administrativa y también una amplia experiencia gremial, razón por la cual mi voto es favorable para el licenciado Dougherty Líquens. Muchas gracias, magistrado. Magistrada decimosegunda de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia Morales Aceña, tiene la palabra. Señora Presidente, yo también voy a ratificar mi voto anterior. Admiro el currículum del postulante Julio Enrique Ricardo Dougherty Líquens, pero en esta ocasión ya emití mis votos y mis opciones, por ello no le voy a dar el voto favorable. Gracias, magistrada. Gracias. Se le concede el uso de la palabra al magistrado Fredín Fernández Ortiz. Muchas gracias, señora Presidenta. Sin lugar a dudas que el maestro Julio Enrique Ricardo Dougherty Líquens cumple con los requisitos establecidos en el artículo 113
y también en el artículo 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 151 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Sin embargo, por haber ya emitido mi voto con anterioridad, pues no le doy mi voto en esta ocasión. Muchas gracias, magistrado. Se le da la palabra al magistrado Jaime Amílcar González Dávila. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, considero que el doctor Julio Enrique Ricardo Dougherty Líquez cumple con los requisitos que establece la ley para poder participar en este proceso. Más sin embargo, considero que en este momento no me es factible darle el voto. Muchas gracias. Tiene la palabra el magistrado Néctor Willebaldo de León Ramírez. Gracias, señora presidenta. Pues al igual que lo manifesté hace un momento cuando me tocó que emitir mi voto para la titularidad de él, pues fui claro y indicar en el sentido de que no le otorgaba mi voto en virtud de existir otras opciones que más adelante. Gracias, magistrado. Yo procedo a emitir mi voto a favor de Julio Enrique Ricardo Dougherty Líquez. Como lo manifesté en la ronda pasada, considero que el magistrado llena todos los requisitos, el postulante, perdón, del 113 y el 151 de la Ley de Amparo, pero por haber emitido ya mi voto a favor de otro candidato, no le puedo otorgar el voto al postulante. El candidato obtuvo 2 votos a favor y 11 votos en contra. Procedemos con el último de los postulantes, el licenciado Francisco Rolando Durán Méndez. Tiene la palabra la magistrada vocal tercero. No, ya no, porque no se presentó. Pero me dije. Vamos a proceder a votar por el postulante Carlos Alberto Godoy Florián. Tiene la palabra la magistrada vocal tercero. Bueno, voto en contra por el candidato, pero realmente es porque él no nos permitió poderlo escuchar con el plan de trabajo, explicación de su hoja de vida, porque no asistió a la entrevista y tampoco presentó ninguna excusa al respecto. Gracias. Magistrado vocal quinto. Muy bien. Sí, de conformidad con las reglas establecidas en la convocatoria, había un rubro para la entrevista. Sin embargo, lamentablemente, el postulante, respetable abogado Carlos Alberto Godoy Florián, no compareció, lo cual incide que mi voto es en contra. Gracias, magistrado. Magistrado 11º de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Pineda Varales, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. El postulante Carlos Alberto Godoy Florián, no obstante haber cumplido con todos los requisitos establecidos en el artículo 113 constitucional y tener una amplia experiencia jurisdiccional, considero no otorgarle mi voto en virtud de no haber comparecido a la audiencia de mérito en el cual tenía que exponer su plan de trabajo y realizar la entrevista correspondiente. Gracias, magistrado. Tiene la palabra la magistrada 12ª de la Corte Suprema de Justicia, magistrada María Eugenia Morales Aceña. Gracias, señora presidenta. Yo también admiro la carrera del postulante Carlos Alberto Godoy Florián, puesto que es magistrado presidente de la Sala Octava y 11ª ha sido, con sede en Quetzaltenango. Y además tiene experiencia en el Ministerio Público y becas en el extranjero. Me hubiera gustado conocer, para completar el currículum, su plan de trabajo y su exposición.
en la formulación de algunas preguntas. Al no tenerlo, no puedo hacer un análisis objetivo y en forma igual con todos los demás postulantes, por lo que no le doy el voto igual que en la primera ronda. Gracias, presidente. Gracias, señora magistrada. Tiene la palabra el magistrado, la magistrada vocal tercero de la Corte Suprema, magistrada Vitalina Orellana y Orellana. ¿Te pasaste? Ay, perdón, entonces tiene la palabra, es para acá, el magistrado vocal segundo, Neri Osvaldo Medina Méndez. Gracias, presidenta. Mi voto es en contra del postulante Carlos Alberto Godoy Florián, tomando en consideración que no se presentó a la entrevista y no tuvimos la oportunidad de escuchar su plan de trabajo. No obstante, lo anterior sí cumple con los requisitos establecidos en el artículo 113, 270 constitucionales y la ley de amparo. Tiene la palabra la magistrada vocal cuarto, Delia Marina Dávila Salazar. Muchas gracias. A mi criterio, Carlos Alberto Godoy Florián sí cumple con los requisitos legalmente establecidos para optar al cargo. No obstante, no le otorgo el voto porque ya me incliné por otras opciones. Muchas gracias, magistrada. Magistrado vocal sexto de la Corte Suprema de Justicia, Sergio Pineda. Gracias, señora presidenta. Tal y como me manifesté en la ronda anterior cuando elegimos titular, el aspirante Carlos Alberto Godoy Florián cumple los requisitos constitucionales y de la ley de amparo, pero no cumplió con el requisito de la convocatoria, que era venir aquí a exponer el plan de trabajo. Tal razón, mi voto es en contra. Gracias, magistrado. Magistrada vocal octava de la Corte Suprema de Justicia, Silvia García Molina. Gracias, señora presidente. En cuanto al licenciado Carlos Alberto Godoy Florián, como ya han manifestado los compañeros, si bien es cierto, cumplió con ciertos requisitos, no lo hizo con presentarse a la entrevista, que era otra fase, ¿verdad?, de la calificación, y tampoco presentó un plan de trabajo para conocer qué era lo que él recomendaba para realizar su trabajo dentro de Corte de Constitucionalidad como un aspirante más. Sin embargo, no obstante tener un buen currículum y sobre todo experiencia judicial, no le doy mi voto favorable. Gracias, señora magistrada. Magistrado Fredín Fernández Ortiz tiene la palabra. Ay, Manuel, perdón. Vocal 13º, Manuel Duarte Barrea tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. No obstante que verifiqué el cumplimiento de los requisitos y la concurrencia de los méritos en el aspirante Carlos Alberto Godoy Florián, por los mismos motivos expuestos por mis colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, y principalmente porque yo definí mi voto en favor de otro candidato, no le doy voto a favor. Gracias. Magistrado Fredín Fernández Ortiz tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Al igual que mi antecesor, no le otorgo mi voto al postulante Carlos Alberto Godoy Florián porque no compareció a exponernos su plan de trabajo, y considero que pues fue muy lamentable que no lo haya hecho porque llenaba los requisitos, o llena los requisitos, o cumple los requisitos del artículo 103, de los artículos 113 y 270 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 151 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Tiene la palabra el magistrado Jaime Amílcar González Dávila. Muchas gracias, señora presidenta. Como me manifesté en la elección anterior, mi voto fue en contra del licenciado Carlos Alberto Godoy Florián, el cual hoy ratifico toda vez que no compareció a
la entrevista y por esa misma situación desconozco el plan de trabajo de dicho aspirante, razón por la cual ratifico, no le doy el voto en esta oportunidad. Gracias, magistrado. Tiene la palabra el magistrado Néctor Guilebaldo de León. Gracias, señora presidenta. Si bien es cierto, el candidato Carlos Alberto Godoy Florián cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley de Amparo, también lo cierto es de que él no cumplió con la convocatoria para la cual él presentó su papelería, lo que no permitió poder hacerle las preguntas correspondientes y que él expusiera su programa, por lo que tampoco en esta oportunidad yo le concedo el voto. Muchas gracias, magistrado. Procedo a emitir mi voto. Igual como la anterior, no pudimos conocer el plan de trabajo del candidato, puesto que este no se presentó. Igual no pudimos hacerle ninguna pregunta, ni conocer cuáles eran sus intenciones al asumir la Corte de Constitucionalidad como magistrado suplente. Entonces, en virtud de que también ya emití mi voto a favor de otro candidato, no le doy mi voto. Entonces, el candidato obtuvo 13 votos en contra y 0 a favor. Y finalmente pasamos a examinar al candidato Francisco Rolando Durán Méndez. Tiene la palabra el magistrado vocal segundo. Gracias. En relación al postulante Francisco Rolando Durán Méndez. Francisco Rolando Durán Méndez cumple con los normados en los artículos 113, 270 constitucionales, lo establecido en la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad y leyes ordinarias. Sin embargo, en este momento mi voto no es favorable. Gracias, magistrado. Tiene la palabra la magistrada vocal cuarto, Delia Marina Dávila Salazar. Muchas gracias. El postulante Francisco Rolando Durán Méndez tiene una gran trayectoria profesional en el organismo judicial y cumple con los requisitos de honorabilidad, capacidad y honradez. Por lo tanto, le doy el voto a favor. Muchas gracias, magistrada. Magistrado vocal sexto, Sergio Pineda, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. En relación al aspirante Francisco Rolando Durán Méndez, cumple los requisitos establecidos tanto en la normativa constitucional como en la Ley de Amparos. Sin embargo, en esta ocasión no le doy mi voto. Gracias. Magistrada vocal octava, Silvia Verónica García Molina, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Considero que el licenciado Francisco Rolando Durán Méndez cumple con los requisitos establecidos en la Constitución y también cumplió con los requisitos establecidos por esta Corte dentro de la convocatoria. Asimismo, conocimos toda su experiencia laboral y judicial, sobre todo, su experiencia académica, y yo sí le doy mi voto favorable al licenciado Francisco Rolando Durán Méndez. Gracias, magistrada. Magistrado décimo tercero, Manuel Duarte Barrea, tiene la palabra. Gracias. Mi voto no es favorable al candidato, no obstante, pues que sí reúne los requisitos habilitantes y en él concurren los méritos, porque yo ya anteriormente definí mi voto en favor de otro aspirante. Gracias, magistrado. Tiene la palabra la magistrada vocal tercero de la Corte Suprema de Justicia, licenciada Vitalina Orellana y Orellana. Bueno, también mi voto es desfavorable en virtud que ya otorgué mi voto a favor de otro aspirante. Entonces es desfavorable. Es desfavorable. Magistrado vocal quinto,
Josué Felipe Baquiash. El abogado Francisco Rolando Durán Méndez, pues él cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria y además también reúne los presupuestos exigidos en el artículo 113 de la Constitución y 151 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, mi voto es en contra. Gracias. Se le da la palabra al magistrado 11º de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Pineda Varales. Muchas gracias, señora Presidente. Analizando el currículum del abogado Francisco Rolando Durán Méndez, considero que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 113 constitucional y en el artículo 151 de la Ley de Amparo. También de la lectura del currículum se puede establecer la experiencia jurisdiccional que dicho profesional posee, así como sus títulos académicos. No obstante lo anterior, no le otorgo mi voto. Gracias, magistrado. Magistrada vocal 12º de la Corte Suprema, María Eugenia Morales Aceña. Gracias, señora Presidenta. Yo también voy a ser coherente con mi análisis anterior, que tiene el postulante Francisco Rolando Durán Méndez una gestión jurisdiccional apreciable y tiene estudios de posgrado en maestría en gestión jurisdiccional y muchísimos diplomados, se ha preparado en todas las áreas, pero por haber ya dado mis votos a las opciones que tenía para este cargo, no le doy el voto favorable en esta ocasión. Gracias, magistrada presidenta. Señora magistrada, se le da la palabra al magistrado Fredín Fernández Ortiz. Muchas gracias, señora presidenta. Reitero mis opiniones vertidas en la anterior ocasión y por haberle dado ya, otorgado ya un voto a otro candidato al que se mencionó con anterioridad, no le otorgo el voto al aspirante Francisco Rolando Durán Méndez. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el magistrado Jaime Amílcar González Dávila. Muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, como lo han manifestado los magistrados que me antecedieron, no le doy el voto al licenciado Francisco Rolando Durán Méndez en virtud de que con anterioridad voté por otro aspirante. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el magistrado Néctor Guilebaldo de León Ramírez. Gracias, señora presidenta. Con mi exposición se cierra con la suya. En virtud precisamente de que el abogado Francisco Rolando Durán Méndez cumple con los requisitos establecidos en la Constitución, así como en la Ley de Amparo, pues era apto para ocupar el cargo. Sin embargo, por haberme manifestado ya anteriormente con respecto al voto emitido, no le doy mi voto en esta tarde. Gracias. Procedo a emitir mi voto por el candidato Francisco Rolando Durán Méndez. Y como ya lo manifesté en la captación anterior, considero que tiene todas las calidades y cualidades para representarnos ante la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, por haber emitido ya mi voto a favor de otro candidato, no le otorgo el voto en esta oportunidad. Con esto, señores magistrados, hemos terminado de analizar. El postulante tiene 3 votos a favor, tiene 10 votos en contra. Con esta ronda terminamos de analizar las propuestas de los candidatos para magistrados suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Y en virtud de lo que establece el artículo 154 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad,
que dice que la designación de magistrados titulares y suplentes por parte del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se realizará mediante convocatoria expresa por mayoría de votos, y habiendo obtenido la mayoría de votos, 10, 13 en total, el doctor Walter Paulino Jiménez Techac es el representante suplente de la Corte de de la Corte Suprema de Justicia para magistrado de la Corte de Constitucionalidad, periodo 2021-2026. Muchas gracias a todos por su presencia, por haber terminado este proceso que fue pues bastante largo, pero hemos cumplido con cada uno de los principios que nos propusimos de publicidad, transparencia, objetividad. Se escucharon a los magistrados, se conoció su currículum, tuvieron una entrevista y nos presentaron su plan de trabajo. Así que con esto la Corte Suprema de Justicia da por concluido la elección de sus titulares ante la Corte de Constitucionalidad. Muchas gracias. Por favor. Comunicación, queremos agradecer para cubrir